El Imperio Galáctico había conquistado 1000 mundos. Sus estandartes se extendían por las estrellas como una innegable fuerza de la naturaleza. Para ellos, la guerra era cuestión de eficiencia calculada, limpieza estratégica, decisión. Sus soldados estaban mejorados con cibernética, sus armas capaces de reducir a polvo planetas enteros. Habían luchado contra incontables especies, sometiéndolas a su mandato. Y cuando volvieron la vista hacia la pequeña y desafiante colonia humana de Brimstone 4, no esperaban nada diferente. El almirante ZYX, de la 12ª Flota del Imperio, observaba desde el puente de su nave insignia una imponente nave repleta de armamento. Mientras llegaban los informes iniciales, los humanos no tenían flotas, ni red de defensa orbital digna de mención, solo un puñado de equipos de minería reutilizados y un puñado de soldados. Ya estaba redactando mentalmente los términos de la rendición. Esto terminará antes del próximo ciclo, murmuró, observando el lejano resplandor de Brimstone en la superficie. Su segundo al mando, un oficial de la especie Vectori, de postura rígida, asintió. Satisfacción. La colonia envía una llamada de socorro, pero no queda nadie para oírlos. El oficial informó, comenzamos. El asalto terrestre. ZY se permitió una sonrisa satisfecha. En la superficie, la gente de Brimstone se preparó para lo peor que habían visto. El poderío del Imperio. No se hacían ilusiones sobre sus posibilidades, pero cuando finalmente llegaron los refuerzos, descendiendo de la maltratada vieja nave de transporte que apenas logró atravesar la atmósfera, la líder de la colonia, una mujer fibrosa llamada Capitana Helena. Graves sintió que se le encogía el corazón. Eran viejos, no de mediana edad, no veteranos experimentados de unos 40 años. El tipo de hombres que refunfuñaban al sentarse, cuyas espaldas crujían al levantarse, cuyo cabello era más plateado que no. Algunos tenían barbas que parecían pertenecer a un lugar y un libro de historia. Y uno llevaba una camiseta tan descolorida que el logo era indistinguible. Graves se cruzó de brazos y los miró fijamente. ¿Me estás tomando el pelo? El aparente líder del grupo, un hombre canoso. Un hombre de unos 60 años con un puro apretado entre los dientes sonrió. Esperabas marines espaciales. Su voz era grave. Su postura se relajó como si acabara de entrar en un bar y no en una zona de guerra. Esperábamos soldados. Graves se quebró. No una maldita residencia de ancianos. El anciano se encogió de hombros y se presentó. Sargento Frank Bulldog O'Reilly. El teniente retirado de este año del Cuerpo de Marines de UU. Marty Madge Kowalski. La Fuerza Aérea también se retiró. Big Joe, operador de tanques del ejército. Y el pequeño que piratea tus comunicaciones es Willy. Wildcard Jenkins, el mejor especialista en ciberguerra que jamás haya entrado en un mainframe gubernamental. Willy, un hombre fibroso de unos 50 años, apenas levantó la vista de su antiguo portátil. Te sorprendería cuántos archivos clasificados todavía usan contraseñas como Admin 123. Graves sintió que le iba a doler la cabeza. ¿Esperabas que me creyera que Yuyu puede luchar contra una invasión de suelo imperial? Big Joe se quebró. Se aprieta los nudillos, flexionando sus bíceps bajo su desgastada chaqueta del ejército. Señora, hemos estado luchando en guerras antes de que estos alienígenas, incluso los nuevos humanos, existieran. O'Reilly se quitó el cigarro de la boca e hizo un gesto hacia las defensas improvisadas de la colonia. No estamos aquí para discutir, estamos aquí para luchar, y por lo que parece, les vendría bien algo de ayuda. Graves exhaló bruscamente mientras miraba a la docena de hombres que acababan de aterrizar. No eran lo que ella había imaginado cuando solicitó refuerzos militares, pero quizás no importaba. Brimstone ya no tenía opciones. Bien, murmuró. ¿Quieres ayudar? Entonces no te interpongas en nuestro camino. O'Reilly sonrió con suficiencia. Oh, cariño, somos como llegó el primer asalto imperial. El domingo aterrizaron en perfecta formación. Sus elegantes cápsulas de desembarco perforaron el cielo como dagas plateadas. Las tropas emergieron en una sincronización impecable, vestidas con armadura resistente a la energía, sus rifles de plasma zumbando con una precisión mortal. La seguridad de su centro de mando. ZYR observaba la transmisión. Ni siquiera había desplegado sus verdaderas fuerzas de élite, solo un dispositivo terrestre rutinario para barrer el campo. No había forma de que los humanos representaran una amenaza. Entonces estallaron las primeras explosiones. Los imperiales esperaban una batalla formal. En cambio, se dirigieron directamente al infierno.
cables trampa activaron explosivos enterrados en la arena. Morteros improvisados, fabricados con equipo de minería reutilizado, lanzaron proyectiles tripulados pero devastadores contra las filas enemigas. Un escuadrón de soldados alienígenas irrumpió, solo para encontrarse con un muro de fuego de escopeta desde la línea de crestas. O'Reilly y sus hombres trabajaron como una máquina bien engrasada. Los francotiradores eliminaron primero a los oficiales, sembrando el caos en el enemigo. Yo empuñaba un lanzagranadas con la misma facilidad con la que alguien lanza una lata de cerveza. Lanzaron un proyectil de plasma agachado que cargaba, pasó zumbando junto a su cabeza. Apenas se inmutó. «Todo lo que tienen, chicos», rió. Un mecha de guerra imperial irrumpió en él. El campo es. Sus enormes cañones gemelos estaban preparados y listos. Los soldados vitorearon esperando que cambiara el rumbo. Marty todavía llevaba su. Las gafas de sol y Thor aceleraron un lanzacohetes de la vieja escuela. Espero que aún crean en la buena moda. Potencia de fuego. El cohete atravesó el cielo, impactando directamente contra el mecha. Articulación expuesta. Se tambaleó, gimió y luego se desplomó, estrellándose contra el suelo en un montón de metal y chispas. Los ancianos vitorearon. Claro que sí, alguien gritó desde una nave. La sonrisa de confianza de XY desapareció. Se inclinó hacia adelante mirando la pantalla. Esto no era posible. Los informes estaban equivocados. Estos humanos no estaban desesperados. Estaban cazando a sus soldados. Las tropas imperiales flaquearon. Habían sido entrenadas para la guerra contra especies tecnológicamente avanzadas. Contra oponentes que luchaban con una eficiencia impecable. Lo que enfrentaban aquí era brutalidad. El tipo de combate crudo y despiadado. Esa civilización había olvidado hacía mucho tiempo. Otro escuadrón intentó avanzar solo para ser atrapado en una lluvia de naftalina improvisada. Un soldado gritó por el comunicador que luchaban como salvajes dentro del puesto de avanzada principal de la colonia, Graves. Escuchó la batalla afuera con algo cercano a la incredulidad. Se giró. O'Reilly, ¿cómo demonios estás ganando? O'Reilly dio una calada lenta a su cigarro antes de exhalar. La guerra es cosa de jóvenes, admitió, pero los viejos saben todos los trucos. Grace se encontró mirando el campo de batalla. Los guerreros supuestamente invencibles del Imperio se retiraban mientras las últimas fuerzas imperiales huían hacia sus naves de desembarco. Joe se secó el sudor de la frente y se rió entre dientes. «Demonios, eso fue solo la primera oleada. ¿Crees que van a pecar más?» Oh, definitivamente. Marty dijo ajustándose las gafas. «Se van a enojar». O'Reilly se crujió el cuello. «Bien, déjenlo subir a órbita». El almirante ZYX golpeó la consola con el puño. Su invasión impecable había sido humillada por viejos. Esto no fue la guerra. Esto fue un desastre y solo fue el comienzo. La guerra debería haber terminado. El almirante ZYX paseaba por el puente de mando. Sus ojos de nave insignia se fijaron en la pantalla vacía que parpadeaba ante él. La retirada de su primera oleada fue un insulto que supuraba como una herida abierta. Una imposibilidad envuelta en humillación. El Imperio había derrocado sistemas planetarios enteros, reduciendo civilizaciones a nada más que historia, y aún así, un grupo de humanos, viejos humanos, había arrasado con sus fuerzas como una manada de animales salvajes. No fue solo una derrota, fue una vergüenza. Se giró bruscamente hacia sus oficiales. Despliegue la Guardia del Dominio. El puente quedó en silencio. La Guardia del Dominio era una fuerza de élite mejorada cibernéticamente. Cada guerrero alardeaba de reflejos. Más rápidos de lo que la vista podía seguir. Su armadura, capaz de resistir fuego de artillería directo. Estaban destinados a la subyugación, para sofocar levantamientos antes de que pudieran supurar. Han sido criados para la guerra. Señor, uno de sus estrategas dudó en desplegar la guardia sobre un pequeño puesto de avanzada humano. Hágalo. ZY Lodro. Sus zarcillos se retorcían de rabia. No sufriré otro fracaso. Esto ya no es esfuerzo de pacificación, esto es erradicación. Muy por debajo, en la superficie de azufre, el cielo nocturno brillaba rojo. El sargento Frank O'Reilly estaba sentado en el lomo de una caja de suministros volcada. Con un cuchillo en una mano y un bloque de madera en la otra, tallaba lentos y deliberados golpes, con la precisión metódica que solo se conseguía con décadas de práctica. El cigarro que colgaba de sus labios ardía lentamente.
El aroma a tabaco quemado se mezclaba con el persistente aroma a metal quemado y aceite frente a él. Big Joe Henderson se vertió una cantimplora de agua en la cabeza, sacudiéndose el polvo y el sudor de su espesa barba. No me había divertido tanto desde Panamá. Gruñó. La capitana Elena Graves estaba detrás de ellos con los brazos cruzados, con una expresión dividida entre la admiración y la frustración. Todavía no sabemos cuántos quedan. Dijo que tuvimos suerte con la primera oleada, que no tendremos esa suerte 2 veces. Ali no levantó la vista de su tallado. La suerte no tuvo nada que ver. Estás en inferioridad numérica. Superados en número, ni siquiera tienen armadura corporal real. Grave hizo un gesto hacia su grupo variopinto. Una mezcla de camisas de franela, uniformes de combate y chaquetas de cuero desteñido. Te enfrentaste a la fuerza terrestre del Imperio con un montón de equipo agrícola reutilizado y barrigas cerveceras. Wildcard Jenkins, encorvado sobre un hacha, junto con el receptor de radio, resopló. Te haré saber que esta barriga cervecera es aislamiento táctico. Un crujido estalló desde la comunidad. Wildcard frunció el ceño ajustando un dial. La transmisión distorsionada se agudizó. Una nueva señal encriptada de grado militar. Grave, un paso adelante. Eso no es nuestro. No. Wildcard murmuró ejecutando un rápido descifrado. El guión pulsó algunas teclas. El audio se aclaró al ingresar a los altavoces. Una voz áspera, entrecortada y claramente alienígena se filtró. Phase 2 iniciada. Despliegue de guardias del dominio, 25 minutos. Objetivo, erradicación completa. No. Prisioneros. Silencio. Joe hizo crujir los nudillos. Supongo que lo enojamos. Oily. Escupió su cigarro al suelo. Y lo pisoteó. Echó un último vistazo a su tallado, un cráneo tosco pero inconfundible. Antes de tirar el cuchillo a un lado y ponerse de pie, bueno, chicos, murmuró. Estirar los hombros suena como la segunda ronda. Está a punto de comenzar. 25 minutos después, el Imperio regresó con fuerza. Esta vez no aterrizaron ni lanzaron cápsulas. No las necesitaron. Un chirrido de aire desplazado onduló por el valle mientras proyectiles de energía caían del cielo. Golpes orbitales precisos diseñados para aplastar cualquier cosa a su paso. El suelo del desierto tembló bajo el impacto, enviando polvo y escombros al aire desde el humo. Emergieron de 2,4 metros de altura, vestidos con una armadura que brillaba como metal líquido. Los guardias del dominio se movieron como sombras. Sus formas parpadeaban con distorsiones de energía mientras entraban y salían de la visibilidad. Sus armas pulsaban con un zumbido depredador. Rifles que desintegraban la carne al contacto. Avanzaron en silencio. AR chasqueó los nudillos. Esa sí que es una entrada apropiada. El primer disparo llegó más rápido de lo que los ojos humanos podían rastrear. Un rayo de plasma pasó zumbando junto a su oreja, golpeando la caja que tenía detrás, vaporizándola al instante. Joe dejó escapar un silbido bajo. La guardia del dominio avanzó metódicamente. Imparable. Una fuerza menor habría entrado en pánico. La milicia de la colonia, on aferrada a la esperanza, aprieta SUS rifles obsoletos. O'Reilly y sus hombres están bien, damas, dijo Ailey, tronándose el cuello. Enseñemos a estos bastardos cómo hacíamos las cosas antes de usar escudos elegantes y magia espacial. Big Joe suelta su rifle. ¿Sabes qué hora es? Wildcard sonrió. Oh, sé qué hora es. Joe metió la mano en su mochila, sacó un tubo de metal oxidado y abollado y se lo colgó al hombro. Uno de los soldados más jóvenes de la colonia lo miró de reojo. ¿Qué demonios es eso? Joe sonrió, ajustando su postura. Ese hijo es un M22. Flash antes de que el chico pudiera hacer más preguntas. Joe apretó el gatillo. Una ráfaga de cohetes incendiarios de 4 pisos recorrió el aire e impactó al guardia principal del dominio directamente en el pecho. La explosión resultante envió una bola de fuego de 5 pisos de altura, iluminando el campo de batalla como un maldita barbacoa del 4 de julio. Graves, con los ojos abiertos, susurró, «Trajiste un lanzallamas, un lanzacohetes». Wildcard resoplo, trajiste dos. La batalla se volvió caótica rápidamente. El guardia del dominio adaptó sus escudos de energía, absorbiendo parte del daño, pero no estaban preparados para la locura que siguió. O'Reilly y Marty se abalanzaron sobre ellos, esquivando el fuego de plasma como si hubieran nacido para esto.
Marty tenía una vieja escopeta de corredera que disparó con precisión quirúrgica. El impacto destrozó los puntos débiles de su armadura. O'Reilly se movió más rápido de lo que cualquier hombre de su edad tenía derecho a hacer. Luchó con sus propias manos, usando un cuchillo de combate y pura experiencia para superar en maniobras a soldados de la mitad de su tamaño. Graves observó en silencio atónito como Joe derribaba al guardia del dominio en el aire usando solo fuerza bruta para estrellar al alienígena de 2,4 metros contra el suelo. Antes de romperle el casco con una palanca, Wildcard pirateó sus sistemas de puntería, lo que provocó que sus armas se fijaron el uno al otro en algún lugar del caos. Alguien disparó un radiocasete cargado con ACSLDC, Shoot to Thrill, por todo el campo de batalla. La guardia del dominio titubeó por primera vez en su historia. Perdieron el ritmo por primera vez. ¿Temieron o no? Ali dio un paso atrás, limpiándose la sangre de su cuchillo. El campo de batalla estaba lleno de escombros ardientes, armaduras rotas y cuerpos del dominio. El cielo, que una vez brilló con fuego, se estaba convirtiendo en oscuridad. Graf se acercó a él, todavía recuperando el aliento. Eso era imposible, posible. O'Reilly encendió otro cigarro. No, dijo. Alrededor del humo que estaba el Marte sobre ellos en órbita. El almirante ZYX vio caer su segunda oleada. Había desplegado a los guerreros más avanzados del imperio. La cúspide de su poderío militar. Y acababa de ver a un grupo de viejos humanos destrozarlos con armas obsoletas y mala actitud. Sus garras se clavaron en la consola. Su respiración se acortaba. Ráfagas furiosas. Esto ya no era una batalla. Esto era una pesadilla. El Almirante ZYX nunca. Conocido. Miedo. Había liderado incontables conquistas. Vio desmoronarse civilizaciones enteras. Ante el poder del imperio. Escuchaba los gritos agonizantes de quienes se atrevían a resistir. El miedo era una debilidad, una emoción. Reservada para las especies menores que se encogían bajo su estandarte. Sin embargo, mientras observaba el último informe de batalla, sus zarcillos se enroscaron con agitación y una fría y desconocida sensación se instaló en la boca del estómago. 2 oleadas, 2 batallones de última generación completamente equipados. No habían desaparecido en una prolongada guerra de desgaste, ni por un brillante golpe de ingenio táctico. Simplemente habían sido destrozados por un enemigo que ni siquiera debería haber representado una amenaza. No era cualquier enemigo. Ancianos, la cámara de mando a bordo de la nave insignia imperial permanecía en silencio. Los oficiales evitaban su mirada. Su postura, antes orgullosa, se tensaba por la inquietud. Finalmente, uno de sus ida dio un paso al frente, vacilante. Señor. La Guardia del Dominio era nuestra mejor unidad. Si fallaban, tal vez el mundo decira. Sus ojos ardían de furia. Quizás su voz era aguda. Gutural la ayuda. Se estremeció tal vez, los hemos subestimado, el oficial admitió a regañadientes. ZYX enseñó sus colmillos con frustración, estos son humanos. Especies cuya doctrina militar es obsoleta, cuya vida útil es lamentablemente corta, que dependen de cinética primitiva y explosivos rudimentarios, no deberían estar ganando. Otro oficial se aclaró la garganta, y sin embargo, son ZYX. Volvió a la pantalla hueca. Las imágenes mostraban las últimas imágenes de la batalla, rayas borrosas de movimiento mientras los viejos humanos se movían entre el fuego enemigo con precisión antinatural, armas reutilizadas que atravesaban armaduras de élite, trampas improvisadas que reducían escuadrones enteros a cráteres humeantes. Un fotograma particularmente inquietante capturó a un imponente guardia del dominio siendo arrastrado al suelo por un humano con una camisa de franela andrajosa. Una palanca se le había clavado en la visera. Las mandíbulas de Cira chasquearon mientras exhalaba lentamente. Esto ya no era una simple rebelión, era un problema en la superficie. Los humanos estaban celebrando a Big Joe. Henderson se apoyó en una pila de cajas de munición gastada, secándose una gruesa capa de sudor de la frente. Dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaleco y sacando una vieja petica de metal que era divertida. Marty Kowalski, aún ajustándose sus gafas de aviador rotas, soltó una breve carcajada. Joe, divertido. Acabamos de derribar a toda una unidad de la Guardia del Dominio y tú actúas como si hubiéramos terminado una ronda de póker. Joe se encogió de hombros. Desenroscó la tapa de flash y dio un trago lento. ¿Todos quieren un sorbo? Se lo extendió a la capitana Elena Graves, quien seguía mirando el campo de batalla con absoluta incredulidad.
Ella ignoró la oferta. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Esto no tiene sentido. Deberían habernos abrumado. Su tecnología está décadas por delante de todo lo que tenemos. O'Reilly exhaló una nube de humo, apoyándose casualmente contra el lateral de un camión de suministros volcado. No se ganan guerras con tecnología, cariño. Tú y M con experiencia. Graves se giró hacia él. Sus ojos brillaron. Oh, ¿de verdad quieres decirme que la razón por la que sigues respirando después de enfrentarte a un escuadrón entero de máquinas de muerte cibernéticas es porque tienes experimento? Ouri sonrió perezosamente. Eso y el hecho de que pelean como un grupo de académicos sofisticados que nunca han luchado por sus vidas. Se golpeó la sien demasiado, pensando que no era suficiente. Instinto. Commodin. Jenkins seguía jugueteando con su vieja computadora portátil. Resopló, sí, y nunca tuvieron que lidiar con la improvisación humana a la antigua. Graves cruzó los brazos. Improvisación. Comodín giró la computadora portátil, mostrando una pantalla llena de código codificado y líneas de comando imperiales pirateadas. Redireccioné sus algoritmos de selección de objetivos, engañando a su IA para que pensara que éramos no combatientes. Resulta que si le dices a una máquina de guerra alienígena que un hombre de 70 años con una escopeta no califica como una amenaza de alto nivel, creerán que no eres ese algo. Se rió a carcajadas. Hysis trampa. Commodin. Gino un ojo. Lo llamamos resolución creativa de problemas. La broma se interrumpió cuando la unidad común de Graves cobró vida. La voz al otro lado era frenética. Capitán, nosotros. Se acercaban muchos transportes de tropas, blindados pesados y apoyo aéreo. O'Ali arrojó su cigarro. Bueno, eso no tardó mucho. No tuvieron que esperar las primeras explosiones para saber que el imperio había escalado. El cielo se oscureció al llegar la siguiente oleada. Una tormenta de metal ennegrecido y motores en llamas. Las naves de desembarco descendieron en formación cerrada, desplegando columnas de vehículos blindados, escuadrones de soldados fuertemente armados y un combate de batalla del tamaño de pequeños edificios. Los aerodeslizadores pasaron zumbando. Las carreras de ametrallamiento enviaban rayos de fuego de plasma a través de la arena. Desde su nave de mando, ZYX observó con los ojos entrecerrados. Esto ya no era un campo de batalla, esto era exterminio. Los humanos, para su crédito, no corrieron, en cambio, sonrieron. «Ah, demonios, sí», murmuró Joe, crujiendo los nudillos. Estaba empezando a pensar que olvidaron cómo presentar batalla. Marty sacó un cigarro nuevo de su bolsillo. Es hora de enseñarle lo que realmente significa Overcall. O'Reilly ajustó la correa de su chaleco de combate. «Muy bien, chicos», gritó, girándose para encarar a los defensores restantes de la colonia. «Demostremos a estos de alta tecnología qué pasa cuando despiertas a los viejos». El primer Mech avanzó pisando fuerte, sus cañones brillaban con energía de plasma apenas contenida. Fijó su primer objetivo. Big Joe se preparaba para disparar. Joe sonrió una fracción de segundo después, un cañón de riel casero, construido con equipo de minería recuperado, disparó desde la línea de crestas. El disparo impactó al Mech directamente en su actuador expuesto, haciendo que todo se derrumbara, estrellándose de lado contra las tropas que lo respaldaban. Claro que sí. Alguien vitoreó desde las defensas de la colonia. Se dispararon más armas, no de pulidos arsenales imperiales, sino de artilugios oxidados improvisados, construidos por manos obstinadas de supervivientes. El imperio tenía tecnología, los humanos tenían creatividad. Wildcard había pirateado uno de los drones autónomos del enemigo, cambiando su sistema de puntería y volviéndolo contra sus propias tropas. Marty se había posicionado en un tejado empuñando escopetas dobles porque, como él mismo dijo, ¿por qué demonios no? La batalla debería haber sido unilateral, en cambio fue una masacre. Los puños de Cira se apretaron mientras ocurrió lo impensable. Sus fuerzas comenzaron a retirarse. Una vez más, era imposible. Estos humanos no usaban tácticas. Ni siquiera estaban organizados. Era como intentar luchar contra una manada de animales rabiosos, excepto que estos animales sabían exactamente cómo destrozar su ejército. La transmisión llegó antes de que pudiera detenerla. La voz de un oficial desesperado crepitó a través del canal de mando de la flota. «Señor, los humanos, ahí están». «Son imparables». «Necesitamos reagruparnos. Necesitamos cortar la señal».
La respiración de Thras se entrecortó. Rafagas agudas. Esto no está sucediendo. Y sin embargo, se volvió hacia su estado mayor. Su voz, extrañamente tranquila, prepara una audiencia con el emperador. Los oficiales se pusieron rígidos. Señor, las garras de Thras se curvaron contra la consola. Necesito informarle que podríamos necesitar refuerzos en la superficie. Mientras el último enemigo huía, O'Reilly se limpió la sangre de su cuchillo. Pasando por encima de los restos de un mecha caído, se giró hacia los demás, exhalando una columna de humo. Murmuró, «Eso fue divertido», sonrió Comodín, «apuesto a que volverán». O'Reilly sonrió con suficiencia. «Yo, claro que sí». La cámara del emperador era enorme, tallada en obsidiana y resplandeciente con misteriosos sigilos azules de antiguo poder. Una docena de consejeros imperiales estaban en formación, con su visor sin ojos fijo en la figura temblorosa del almirante ZYX, arrodillado ante el trono. El peso del fracaso se aferraba a él como un sudario, sofocante. Innegable. El emperador no había hablado desde que ZYX había llegado. Simplemente observó. Eso era peor. Las mandíbulas de Cira se crisparon. Su garganta se secó. «Señor», dudó. Eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que incluso un solo paso en falso podría costarle la vida. Los humanos han demostrado ser difíciles. El silencio se extendió, sofocante. Entonces, por fin, el emperador se movió. La más leve inclinación de su cabeza. El más leve movimiento de sus largos dedos con garras contra el reposabrazos de su trono. Su voz, cuando finalmente... El camino era profundo y suave, soportando el peso de 1000 mundos conquistados. Difficile. ZYX apretó los puños. Impredecibles. No luchan con lógica. Se niegan a romper. Otra larga pausa. Luego, el emperador exhaló por la nariz. Despliegue lento y deliberado. El protocolo Oblivion. La habitación se congeló. Incluso un frío. Los asesores mecánicos se crisparon. Su giro se enderezó. La respiración de XY se contuvo. Señor, el protocolo Oblivion no se ha activado en más de 300 ciclos. Para usarlo ahora contra una colonia. El emperador se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sugiere una alternativa? La boca del almirante Cira se secó. Bajó la mirada. No, mi señor. El emperador se reclinó. Su mente volvió a brillar. Los ojos se iluminaron a medias. Luego, los quemó desde las estrellas. ZYX Rose hizo una profunda reverencia antes de girar sobre sus talones y salir de la cámara. Su mente corría como una purga planetaria completa. Aniquilación completa. La guerra había terminado. Los humanos. Simplemente. Aún no lo sabía en Brimstone 4, el aire olía a humo, metal quemado y victoria. Frank O'Reilly estaba sentado en un taburete improvisado, afilando su cuchillo de combate con lentos golpes de práctica. La noche estaba tranquila, a salvo del ocasional crepitar de un fuego moribundo. Yo dio entrego profundo a su petica abalada. Maldita sea, murmuró sacudiendo la cabeza. Nunca pensé que extrañaría luchar contra ejércitos de verdad. Wildcard sonrió, reclinándose sobre una caja volcada. ¿Me estás diciendo que estuve tan cerca de robarle sus flotas? Todo el sistema bancario podría haber jubilado a un multimillonario. Marty se ajustó sus gafas de aviador agrietadas. Una carcajada no te habría sentado bien. Lo habrías gastado todo en alcohol y malas ideas. Wildcard sonrió aún más, maldita sea. Graves, de pie a unos metros de distancia, los observaba con una mezcla de diversión e incredulidad. ¿Se dan cuenta de que acabamos de sobrevivir a una invasión imperial completa? Alay no levantó la vista de su espada. Sí, Graves lanzó levanta las manos y te quedas aquí sentada bebiendo y bromeando así con alguna pelea de bar. Joe se encogió de hombros. Infierno, señora. He tenido peleas de bar más desagradables que esta guerra antes de que Graves pudiera responder. Un estruendo sordo resonó. En el cielo nocturno, el suelo tembló bajo ellos. La cabeza de O'Reilly se levantó de golpe. Ya no reía. Un segundo después, sonaron las alarmas. Graves sacó su comunicador del cinturón. Informe. La voz que llegó estaba impregnada de pánico crudo. Capitán, múltiples contactos. Entrando en órbita. Firmas de energía masiva que captamos. Oh, Dios, es un arma de cristal exterminatus.
La sangre se drenó del rostro de Grave. Se puso de pie. Eso significa lo que creo que significa. La expresión de Comodines se oscureció. Significa que acaban de llamar a una maldita estrella de la muerte. El cielo nocturno se abrió. Una nave más grande que una ciudad. Envuelta en sombras y brillando con una luz carmesí impía. Se cernía sobre ellos. Eclipsaba la luna. Lanzando azufre para una oscuridad antinatural surgió a través de su núcleo y el suelo se agrietó bajo sus pies por la pura fuerza gravitacional del Behemoth. Una voz fría y despiadada retumbó por los altavoces de la colonia, anulando todas las comunicaciones. Este planeta ha sido condenado al olvido. No habrá rendición. No habrá escapatoria. Serás borrado de la existencia. Un pulso de energía onduló desde la parte inferior de la nave y el cielo se incendiaron. O'Reilly se giró, cruzando miradas con Graves. No hicieron falta palabras. Corriron. La colonia estalló en caos mientras soldados, civiles y combatientes de la resistencia se apresuraban a evacuar. El aire brillaba con calor cuando el primer bombardeo planetario golpeó las defensas exteriores, reduciéndolas a escoria fundida. Los edificios se derrumbaron, el suelo se astilló y una lluvia de fuego cayó del cielo. Marty se zambulló en la cabina de una nave de desembarco medio destrozada, tirando de palancas y accionando interruptores. Vamos, vamos, hijo de puta. Los motores chisporrotearon, tosieron y luego rugieron a la vida. ¡Sube! Wildcard corrió por la rampa de carga, cargando a un soldado herido sobre sus hombros. Big Joe arrojó cajas de armamento recuperado dentro, una tras otra. Graves agarró el brazo de O'Reilly. No tenemos suficientes naves, todavía hay gente ahí abajo. O'Reilly. No dudó, tomó la radio de su cinturón, su voz firme como la de una piedra, todas las señales de llamada, este es Bulldog, 1, encuentra una manera de salir de esta roca, hazlo rápido, hazlo sucio, no, héroes, solo supervivientes, la nave se tambaleó. Elevándose justo cuando la primera onda expansiva se estrelló contra la colonia de abajo, 1000 voces gritaron mientras el planeta se abría, el magma hirviendo la superficie, Wildcard apretó los dientes, no están. Solo nos están bombardeando, están rompiendo toda la maldita corteza, la comprensión golpeó, Graves como un mazo, están destruyendo el planeta, los ojos de O'Reilly, nunca abandonaron el mundo en llamas de abajo, entonces asegurémonos de que no sea gratis, agarró su comunicador, cambiando a una frecuencia segura, Wildcard dijo, voz tranquila. Aún tienes esa puerta trasera para entrar en sus flotas, los dedos de Cals, Wildcard, bailaron por su terminal, ya estaba allí, O'Reilly exhaló. Lentamente, comunícame, una nueva voz llenó la cubierta de mando del Imperio. Silencio profundo humano. Hey, idiotas. Entonces, el gruñido furioso del almirante Cira, ¿quién es este? Ouri sonrió a pesar del infierno. Rugiendo abajo, solo un perro viejo con un hueso que recoger. Las mandíbulas de Cira chasquearon con furia. Estabas acabado, eras polvo. ¿Qué podrías haber enviado Wildcard? Y entonces, todos los acorazados imperiales en órbita se apagaron. XY se quedó sin aliento. ¿Qué has hecho? Owley se echó hacia atrás. Oh, no te preocupes por nosotros, acabamos de robarte tus sistemas de objetivos. ZYX se congeló. Entonces, el primer acorazado imperial disparó contra otro acorazado imperial, luego otro y otro. La flota se derrumbó en un caos mientras sus propias naves, cegadas por comandos de objetivos pirateados, giraban sus armas destructoras de planetas unas contra otras. Azufre ardía debajo de ellos, pero arriba, el Imperio ardía con él. La nave de desembarco que transportaba a los últimos supervivientes atravesó la carnicería escapando al vacío. Ouri exhaló, cerrando los ojos y sonrió. ¡Qué noche más mala, eh! Joe se rió, sacudiendo la cabeza, creo que se enfadarán. Commodin. Sonrió con sorna. Oh, se cabrearán. Graves, aún conteniendo el aliento, finalmente dejó escapar una breve risita atónita. Están locos. O'Reilly sonrió más ampliamente, encendiendo un puro nuevo. Sí, exhaló una columna de humo. Y aún no hemos terminado.